La lectura bíblica se encuentra en Hechos 3, del 1 al 8. Voy a invitarlos a que lo busquen, por favor. Hechos 3, del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración de la hora novena, que es la hora de las 3 de la tarde. Había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Él estuvo atento, esperando recibir algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Amén. Que nos ha leído la hermana Katy. Y lo que quisiera hacer esta mañana es contrastar dos capítulos del libro de Hechos. En primer lugar, el capítulo 2, donde se presenta a Pedro como un gran predicador, un evangelista de mucho éxito. Cuando nosotros nos trasladamos al capítulo 3, que fue leído esta mañana, lo descubrimos a Pedro, pero no presentando el Evangelio a grandes multitudes, sino tomándose el tiempo para hablar con un mendigo, para hablar con una sola persona, para hablar con alguien que había sido ignorado, ¿no es cierto? Encontramos a Pedro en el capítulo 2, dirigiéndose a multitudes. En un día ganó 3.000 almas, ¿no es cierto? En el capítulo 3 lo vemos a él tomando el tiempo con este mendigo. Y es curioso porque lo guía a los pies del Señor Jesús, lo guía a Cristo. Y gracias a esa conversión, 2.000 personas más se convierten. Encontramos en el capítulo 2 un viento fuerte, recio, ¿no es cierto? Encontramos llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Encontramos 120 personas alabando a Dios, inclusive hablando en otras lenguas que no conocían. Cuando nos movemos al capítulo 3, descubrimos allí a dos hombres caminando quietamente, juntos, esa palabra es clave, juntos a la hora de la oración, para estar en un culto de oración en el templo. Lo que esto nos dice a nosotros es que no debemos pensar que siempre vamos a vivir en el capítulo 2. No siempre vamos a recibir las fuertes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Algunos eso es lo que esperan, que realmente se produzcan manifestaciones, milagros y cosas grandes. No siempre ocurre eso. Pero el Señor le indicó con esto a Pedro que una cosa es predicar a una multitud y otra cosa muy diferente es dirigirse a un individuo como un obrero personal, ¿no es cierto?, un ganador de almas. En el capítulo 3 encontramos a Pedro que es usado poderosamente. Y cuando nosotros vamos un poquito para atrás al capítulo 2, en el verso 43, nos dice que muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. En otras palabras, yo no creo que este fue el primer milagro de Pedro. Tiene que haber tenido otros milagros, pero este es el primer milagro que aparece registrado en las Escrituras acerca de Pedro. Ahora, yo deseo esta mañana que tomemos estos versículos que leyó Katy y que veamos
la maravilla que Dios puede hacer en cualquiera de nuestras vidas, igual que lo hizo en la vida de Pedro. Porque Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, era un hombre diferente, completamente diferente. Cuando ustedes leen, cuando nosotros leemos la biografía de Pedro en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, descubrimos allí a un hombre totalmente diferente al que nosotros vemos acá en el capítulo 3. Acostumbraba a abrir su boca a destiempo, decía cosas equivocadas, en momentos inoportunos, y algunos de nosotros podemos identificarnos con él, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos confundidos, nos preguntamos qué vendrá después, y eso es falta de fe. Hablamos fuera de tiempo, hablamos lo que no debemos hablar, y sin embargo, cuando entramos dentro del libro de los Hechos, después de haber pasado por los Evangelios, nos encontramos con un nuevo Pedro. Por supuesto, para encontrarnos con ese nuevo Pedro, muchas cosas tuvieron que suceder antes. Pedro tuvo que pasar por muchas crisis antes de ser transformado como fue transformado. Y yo pensé en algunas de esas crisis. Por ejemplo, una crisis tiene que haber sido la crucifixión de Jesús. La crucifixión de su maestro en una muerte terrible, horrible, testigo ocular de esa horrorosa muerte de su maestro. Supongo que otra crisis que tuvo que pasar Pedro fue el canto del gallo. Después de todo, hasta ese momento él era tan autosuficiente, era tan confiado en sí mismo que llegó a decir, bueno, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Y sin embargo, lo negó 3 veces a su maestro, y luego el gallo cantó. Y yo me imagino que para Pedro tiene que haber sido un golpe muy duro, porque escuchaba las palabras de Jesús, lo que le había dicho, y el rostro de Jesús que lo miraba. Es que, mis amados, una cosa debemos recordar, y es que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién podrá conocerlo? Nosotros no podemos conocer nuestro corazón. Se me ocurre que otra crisis tiene que haber sido la resurrección de Jesús. Esa tiene que haber sido una crisis enorme, pero hay algo que tal vez fue la crisis mayor de todas, y la crisis mayor de todas fue el advenimiento del Espíritu Santo de Dios en ese grupo donde estaba Pedro, y Pedro fue tomado también por el Espíritu Santo y llenado por el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende y se posesiona de Pedro, su vida completamente cambia, se transforma, hace de él un hombre nuevo. Años antes, ustedes recuerdan que Andrés, su hermano, lo había traído a Jesús. Y Jesús lo miró en los ojos y le dice, tú eres Simón, pero vas a ser Pedro, vas a ser una roca. Y mis amados, a veces nos sorprendemos nosotros cómo Jesucristo puede tomar una simple arcilla, que eso es lo que somos, una arena movediza, que eso es lo que somos, y transformarnos, como en el caso de Pedro, en una roca, ¿no es cierto? Podría ser que alguien dijera esta mañana aquí en este auditorio, en este templo, pastor, yo desearía ser diferente, pero ¿será que el Señor puede transformarme a mí? Quiero decirle que con esta historia estoy convencido que cualquier corazón puede ser transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora dentro del corazón. Yo noto aquí en el capítulo 3 a un Pablo totalmente diferente. El poder del Espíritu Santo sobrevino sobre él y la plenitud del Espíritu Santo se posesionó de él. Y saben, mis amados, creo que todos debemos recordar que la plenitud del Espíritu Santo no es un lujo para unas pocas personas.
sino que es una tremenda necesidad para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Puede ser que alguno de nosotros argumente, bueno, yo no soy el apóstol, Pedro, yo no soy un apóstol, pero todos nosotros somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios tenemos ese privilegio maravilloso de poder ser transformados. Y Dios ha prometido, Él lo ha prometido, suplir todas nuestras necesidades. Y una de las necesidades que nosotros tenemos como hijos de Dios es ser llenos del poder del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se posesionó de él, su vida se tornó en algo fascinante, fascinante. Y yo encuentro en estos pasajes cuatro maravillosas bendiciones que Pedro recibió al permitir que el Espíritu Santo se posesionara de él. Las mismas bendiciones que ustedes y yo podemos recibir si permitimos que Dios realmente tome control absoluto de nuestra vida. La primera bendición fue que hubo un nuevo andar en su vida. Aquí aparecen Pedro y Juan caminando juntos, dice la Biblia, hacia una reunión de oración en el templo. Y saben, cuando leemos nosotros los evangelios, leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, observamos que no hay un nuevo andar en la vida de Pedro. Observamos que Pedro tenía algunos problemas con sus pies, figuradamente hablando, por supuesto. En realidad él tenía problemas con la boca también, la boca y los pies, pero permítame ilustrarle qué quiero decir con eso. Un día Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, síganme. Otro día lo llamó a Pedro y le dice, sígueme, quiero que seas un pescador de hombres. En otra ocasión reunió de vuelta a sus discípulos y les dijo, ustedes deben saber que debemos ir a Jerusalén y allí en Jerusalén me van a matar. Y Pedro llama aparte a Jesús y le dice, Señor, nunca tal cosa acontezca, ten piedad de ti. En otras palabras, los pies de Jesús estaban dirigidos hacia Jerusalén, los pies de Pedro estaban dirigidos en un sentido contrario, en dirección contraria a la voluntad divina. Y fue por esa razón que Jesús le dijo, vete de mí, adversario. En algunas versiones dice, vete de mí, Satanás, ¿no es cierto? Me eres tropiezo. En otras palabras, tú no pones tu mira en las cosas de Dios, sino pones tu mira en las cosas de los hombres. Por eso digo, figuradamente hablando, que tenía problemas con sus pies, ¿no es cierto? Si Cristo hubiera obedecido a Pedro, nunca hubiera llegado a la cruz. En segundo lugar, cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto, ustedes recuerdan que ahí fue la última Pascua que celebraron juntos y después la primera Santa Cena, todos estaban sentados y nadie lavó los pies, cosa que era una costumbre que debía hacerse, no había siervo que lavara los pies, pero Jesús comenzó a lavar los pies. Y cuando Jesús llegó hasta Pedro, Pedro le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. Y mis amados, si alguien necesitaba ser lavado, era Pedro. Tal vez sus pies habían estado caminando por lugares que no tendrían que haber transitado antes. En tercer lugar, cuando Jesús fue arrestado, Pedro hizo algo que no debía hacer. La mayoría de nosotros decimos, bueno, qué lindo que Pedro siguió por lo menos de lejos a Jesús y lo siguió, y lo mismo Juan, pero no, él desobedeció al Señor Jesús, porque Jesús había dicho a los soldados, les dijo, dejen a estos
marcharse. Y lo dijo porque tenía que cumplirse el Antiguo Testamento, donde decía que el pastor iba a ser tomado y las ovejas iban a ser esparcidas. Y Pedro, evidentemente, sus pies tercos y porfiados y desobedientes, quiso hacer lo contrario. Y Jesús, que había querido protegerlo de un territorio enemigo, no pudo lograr que Pedro finalmente cayera en un problema debido a sus pies desobedientes. Así que negó al Señor 3 veces. Por eso digo que tenía problemas con sus pies, figuradamente hablando, ¿no es cierto? Una dirección equivocada en su vida. Pero aquí, en el capítulo 3, que leyó nuestra querida hermana Katy, descubrimos un nuevo caminar, un nuevo andar en la vida de Pedro. Aparece caminando junto a Juan y yendo a la iglesia a una reunión de oración. La palabra junto, yo le decía que es importante, porque aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. Aparece en el capítulo 2, en los versos 42, 44 y 46. En el capítulo 3 aparece, por lo menos en el texto que hemos leído, en el versículo 1. Y esta es la experiencia normal, debería ser la experiencia normal de cualquier cristiano, caminar en el Evangelio de Dios, caminar en los caminos de Dios. Y cuando el Evangelio de Dios controla nuestras vidas, vamos a caminar juntos. Usted no podrá encontrar a dos personas más diferentes, temperamentalmente hablando, en carácter, en personalidad, que lo que era Pedro y Juan. No se puede encontrar. Por un lado tenemos a Pedro, extrovertido, impulsivo, que él desenvaina su espada rápido porque era un hombre violento, posiblemente práctico, pragmático, la roca, ¿no es cierto? Y por otro lado encontramos a Juan, un hombre melancólico, introvertido, tal vez místico, medio poeta, que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús cuando estaban sentados. No podríamos encontrar dos personalidades más disimilares que estas dos. Y sin embargo, lo que trae problemas a la iglesia es que nosotros no estamos unidos por las cosas naturales. Bueno, somos todos de una nacionalidad, o a todos nos gusta pescar, o a todos nos gusta... No, aquí estamos unidos por algo sobrenatural. La mayoría de nosotros hemos venido de diferentes lugares, hemos crecido en diferentes ambientes y sin embargo tenemos que estar unidos porque tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Cristo dentro de nosotros. En Pedro hay un nuevo andar. Lo vemos yendo junto a Juan a la iglesia, a la hora de la oración, a la reunión de oración. ¿Saben? Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Cristo se posesiona de nuestras vidas, también tiene que revelarse un nuevo andar. Romanos capítulo 10, verso 15, es muy conocido. Cuán hermosos son los pies de los que traen o anuncian las buenas nuevas. Yo entiendo que ustedes están en mensajes de obra misionera ahora. Qué cosa más linda, poder llevar el Evangelio a otros. Ahí nosotros vemos a Pedro caminando a la casa de Dios en novedad de vida, dice la palabra, transitando una antigua senda, un camino que habría hecho posiblemente cientos de veces. Pedro había estado en ese templo cientos de veces. El templo no había cambiado, pero Pedro sí había cambiado. Un nuevo andar en su vida. Una maravilla, una maravillosa experiencia. En segundo lugar, encuentra un nuevo sentir en su corazón. Eso lo dice el texto también. Desde que el Espíritu Santo se posesionó del corazón de Pedro, un nuevo sentir palpitó dentro de su corazón. Pedro y Juan, en su camino al templo, observaron a un mendigo que
que estaba sentado en la puerta de la Hermosa. La puerta de la Hermosa era una puerta gigantesca y pesadísima. Si nosotros leemos un poquito la historia, 20 hombres tenían que abrir y cerrar esa puerta. No era una puerta cualquiera. Cuando en Israel vi la maqueta de la ciudad y sobre todo el templo de Jerusalén, una cosa maravillosa tiene que haber sido eso. Y ahí estaba sentado este mendigo, observando a quienes entraban, y Pedro vio, en otras palabras, se dio cuenta, no solamente lo miró, porque nosotros a veces miramos pero no vemos, ¿no es cierto? Pero él lo vio, allí estaba pidiendo limosna. Había miles de personas en la ciudad, porque sin duda Pedro había visto a ese mendigo ahí en ese mismo lugar muchísimas veces. Y sin embargo, esta vez lo vio porque tenía un nuevo sentir en su corazón. Y se detuvo, ahora sí se detuvo, fue consciente de que allí había un hombre por quien Jesucristo había muerto. Qué precioso, qué precioso. Que se detuvo. Cuando leemos los evangelios, nosotros descubrimos que no había mucho sentimiento de bondad en el corazón de Pedro. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo 14, cuando Jesús quiso alimentar a esa muchedumbre de 5.000 personas, los discípulos dijeron: Señor, despídelos. En otras palabras, yo me imagino que Pedro habrá sido el que habrá hablado, porque ese era el que hablaba. Despídelos, Señor. Hay que tener un poco de misericordia, ¿no es cierto? En Mateo 15, por ejemplo, cuando la mujer va gritando detrás de Jesús porque tenía una hija endemoniada, estaba pidiendo ayuda, estaba rogando por su hija. Y allí Pedro y los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, que está dando gritos detrás de nosotros, despídela. Hay que tener un corazón muy duro para una cosa así. En el monte de la Transfiguración, después de haber estado allí con Moisés, de haber estado allí con Elías, Pedro le dice al maestro: Maestro, ¿por qué no hacemos 3 chocitas acá, 3 cabinitas acá y nos quedamos acá? En otras palabras, olvídate de la gente que está necesitada allí en el valle, déjalos. Nosotros nos quedamos aquí egoístamente en este lugar. En el huerto de los Olivos, cuando Jesús fue arrestado, lo primero que hizo fue tomar su arma, su espada, y quiso matar a un soldado violento. Ahora podemos imaginarnos nosotros a un representante del príncipe de paz, violento, atacando a alguien. No había mucho afecto en el corazón de Pedro hacia los demás. Pero ahora, mis hermanos, hay un nuevo sentir en su corazón. Uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y cuando Pedro se aproxima a la puerta del templo, ve al mendigo, lo ve, lo mira y lo ve, y siente en su corazón que debe hacer algo por él. Por eso digo que había un nuevo sentir en el corazón de Pedro, después de la conversión. Cada alma perdida en esta ciudad de Lindsay, cada alma perdida está en la misma situación que ese mendigo, ¿no es cierto? Y ese es nuestro deber, socorrerlos. Un nuevo andar en Pedro, un nuevo sentir en el corazón de Pedro. Pero otra bendición grande, muy grande también había en la bendición de Pedro después de la conversión. Una nueva palabra en sus labios, una nueva palabra. Pedro usa aquí en el verso 6 una palabra que no la hemos visto en ningún momento antes, y la palabra es dar. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, ¿no es cierto? La palabra que Pedro está usando, que Pedro había usado siempre, era recibir. Ustedes recuerdan cuando vino el joven rico a ver a Jesús
Y el joven rico quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y ven. Dáselo a los pobres y ven. Ahí fue que Pedro le preguntó a Jesús, Maestro, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿y qué vamos a recibir? Esa era la palabra que tenían los recibir. Mucha gente va por la vida también de la misma manera preguntando, ¿qué voy a recibir? ¿Qué ventajas voy a tomar? Pero en el nuevo Pedro, aquí no está pidiendo, aquí él está diciendo, lo que tengo, te doy. Es hermoso cuando la palabra dar pasa a formar parte de nuestro vocabulario. Y Pedro ahora tenía nuevos valores y en su nueva filosofía de la vida, en su nueva escala de valores, el dar era uno de los prioritarios, el que estaba más alto, ¿no es cierto? Hemos incorporado nosotros esa palabra en nuestro vocabulario, el dar. El transitar por la vida vamos preguntándonos cuánto puedo conseguir, qué ventaja puedo tomar, cuánto puedo dar. Dios nos ayude, porque en el caso de Pedro, hubo un nuevo andar en su vida gracias a la presencia del Espíritu Santo en él, un nuevo sentir en su corazón, una nueva palabra en sus labios. Y hay un cuarto milagro precioso también, una nueva herramienta, una nueva arma en su mano, ya no una espada, un arma diferente en su mano. Y Pedro tiene que haber peleado muchas veces, me imagino, estamos ahora suponiendo, porque era un pescador, y los pescadores son hombres rudos, impulsivos, podría ser que fuera violento inclusive, debido a su temperamento, acostumbrado a lograr lo que quería en base a la fuerza. Y eso es lo que causa muchas veces la admiración de la gente, especialmente en sociedades como la nuestra. El que está arriba y pisa la cabeza de los otros y llega más alto. Pero una vez que el Espíritu se apoderó, se adueñó de la vida de Pedro, aprendió que las conquistas no se logran por la fuerza. Es mejor compartir, es mejor repartir amor, ¿no es cierto?, que dolor. Y Pedro tenía un arma en su mano y desenvainó esa arma en el capítulo 2 para matar a alguien. Ahora, el Espíritu Santo operando en el corazón de Pedro le mostró que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, nuestra lucha es contra espíritus malignos. A veces miramos a otra persona y decimos que queremos juzgar a la otra persona, olvidándonos que esa persona está adueñada por una fuerza, o Cristo o Satanás. No hay otra posibilidad. Y nosotros vemos esto en muchos ejemplos de la Biblia, pero pienso, por ejemplo, en Moisés, que trató de hacer lo mismo que Pedro. Él quiso liberar a su pueblo de esclavitud y comenzó matando. Y el Señor dijo, no, Moisés, te voy a mandar 40 años para que cambies toda tu filosofía de la vida. Así no lo vas a lograr. Y por eso Dios lo mandó. Y una lección que acá aprendemos es que no luchamos contra carne y contra sangre. Nunca olvidemos eso. Ojalá que hayamos aprendido esa lección. Pedro llegaría a estar frente a la gente hostil a su mensaje, pero ya no desenvainaría su espada para demostrar su fuerza, porque Pedro había aprendido a emplear otro tipo de arma, el poderoso nombre de Jesús. Y mis amados, debido a la acción de Pedro, ocurrió un milagro maravilloso. Y ese mendigo no solamente se pudo poner de pie, sino que pudo caminar. Y si Pedro le hubiera dado el dinero que ese hombre estaba pidiendo, que ese hombre quería, el mendigo se hubiera sentido
feliz y satisfecho en ese momento, pero al día siguiente alguien tendría que haberlo traído de vuelta a ese lugar, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Pero Pedro no se dirigió a los síntomas, Pedro se dirigió a aquello que originaba su problema. Y mis amados, tenía ahora una nueva arma en su mano, el nombre de Jesús. Saben, en Hechos se repite frecuentemente los resultados obrados en el nombre de Jesús. El libro de Hechos es un libro extraordinario, habría que leerlo muchas veces. En este momento mi esposa y yo estamos leyéndolo con el comentario bíblico. Es algo precioso. Especialmente si ustedes están en obra misionera ahora, los va a encender para realmente hacer el trabajo. Hay sanamientos, hay conversiones, hay fuerza para el débil, en fin, es un libro maravilloso. Y la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es: ¿ha descubierto usted el poder que hay en el nombre de Jesús? No andemos por la vida tristes y desanimados, pues hay poder en el nombre de Jesús. Aún hasta Satanás tiembla viendo a un santo de Dios arrodillado y orando en el nombre de Jesús. Y concluyo diciendo lo siguiente. Puede ser que usted y yo no tengamos el poder de hacer caminar los cojos, ¿no es cierto?, físicamente hablando. Pero si yo entiendo bien la vida, si yo entiendo bien el Evangelio, la necesidad más grande de la gente en esta ciudad y en el mundo es la de los paralíticos emocionales, los paralíticos espirituales, los paralíticos morales, personas que están allá abajo, que necesitan el toque sanador en el nombre de Jesús. Ahora, ni usted ni yo podemos dar lo que no tenemos, es un hecho. Pedro dijo: plata no tengo, oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha sido tocado por el Espíritu y el Espíritu se ha posesionado de su corazón, usted tendrá la capacidad de sanar a los paralíticos y aún, escúchenme bien, resucitar a los muertos espirituales. Porque todo aquel que está fuera de Cristo está muerto, dice la Biblia. Y durante esta próxima semana que tenemos por delante, ustedes y yo tendremos la oportunidad de ser canales por medio de los cuales el Espíritu Santo de Dios pueda obrar, pueda fluir a través nuestro para hacer de los paralíticos espirituales gente que pueda caminar también en novedad de vida. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Oh Señor, cuánto necesitamos que llenes realmente nuestro corazón. Humildemente te pedimos en esta hora que así como Pedro tengamos la capacidad de abrirte todas las ventanas de nuestra vida, todo nuestro corazón, para que tú penetres y que realmente el amor, que es el fruto del Espíritu, pueda manifestarse en nuestras vidas. Señor, en esta hora te pido por cada presente en este lugar, para que al salir de este lugar salgamos con la convicción de que tú eres poderoso para transformar cualquier vida y hacernos diferentes. Hoy estuve mirando la lista de oraciones, una larga lista de enfermos que están necesitando de ti. Señor, una vez más, intercedemos ante tu trono en favor de ellos. Dales, de acuerdo a tu voluntad, la sanidad. Y Señor, ayúdanos, especialmente en estos momentos en que la Iglesia está deseosa de trabajar para ti, a que realmente podamos ver en cada ser humano una persona necesitada de ti. Te lo pedimos en el nombre preciosísimo de Jesús. Amén.